No, no me va a ayudar. Me va a dejar solo. Sofía, ¿me ayudas? ¿Sí? ¿No? Buenos días, hermanos. Un placer estar con ustedes en esta hora, en esta ocasión. No pasa nada, ella siempre se cae. Gracias. Pues en esta ocasión, el título del sermón que vamos a tratar o estudiar o repasar para muchos se titula La curación del ciego. Antes de comenzar, vamos a pedirle la sabiduría de Dios al abrir la Santa Palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí para escuchar tu Santa Palabra y el privilegio de ser usado como siervo tuyo para ser el portavoz de tu palabra. Señor, úsame, que las palabras que salgan de mi boca no sean palabras mías, sino tuyas. Abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu mensaje hoy día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hacer un repaso de una historia que es bastante famosa. Es uno de los grandes milagros que hizo Jesús durante el transcurso de su ministerio. Y para que ustedes sepan en qué momento nos estamos encontrando, Jesús venía dando su última jornada hacia Jerusalén. Ya le faltaba pocos días antes de lo que iba a ser su crucifixión y resurrección. Así que él venía ya por el camino desde Galilea hasta Jericó. Y ya casi entrando a Jericó, ya llegando a Jericó, él se encontró con un hombre que era ciego. Vamos a comenzar la historia aquí en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46. Les doy la oportunidad que me acompañen en esta ocasión. El libro de Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Lo voy a volver a repetir, aunque se leyó ya por voz del hermano Rías Jaciel. Lo voy a volver a leer. Leo de la versión La Biblia de las Américas. Dice: entonces llegaron a Jericó. Jericó queda cerca de Jerusalén, ya casi llegando a Jerusalén. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Entonces venía Jesús, ¿con quién? Él venía con sus discípulos, ¿verdad? Que sus discípulos siempre andaban con él, nunca lo dejaban solo. Él siempre andaba con sus discípulos. Y además de los discípulos, una gran multitud. Siempre donde iba Jesús se llenaba de gente. Cuando la gente se daba cuenta que Jesús iba a estar en un lugar, pues corrían la voz y se amontonaban bastante gente. En este caso, una gran multitud venía viajando con Jesús, lo venía siguiendo. Y de pronto un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Bartimeo, cuando nosotros vemos el prefijo bar, significa hijo de. Por ejemplo, Barrabás, ¿ve? Barrabás es hijo de Rabás. Bartimeo es hijo de Timeo. Cuando nosotros vemos ese prefijo, nosotros sabemos que es hijo de fulano. En este caso, hijo de Timeo. ¿Quién era Bartimeo? Bueno, hasta este momento no sabemos mucho sobre él. Lo único que sabemos son dos cosas: que era mendigo y que era ciego. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. Quiero que se imaginen ser ciego por un instante. ¿Se encuentra alguien aquí que sea ciego? No creo, ¿verdad? Todos tenemos facultad para ver, ¿verdad? Pero imagínense ser ciego. Necesito un voluntario, puede ser un niño, un adulto, una persona que quiera pasar al frente. Un voluntario, cualquiera, no importa la edad. Emilio, ¿quieres venir? ¿O Freddy? ¿Quiere? Ok. Quiero que me hagas un favor. Mire hacia el frente, cierre los ojos y dé 2 pasos. ¿Te atreves a dar uno más? ¿Otro? Yo creo que el hermano Freddy lo hace por fe. A ver, cuénteme, ¿cómo se siente? Nervioso. ¿Nervioso? ¿Por qué? Porque no sé por dónde voy.
No sabes dónde va. No sé qué hay delante de mí. ¿Y cómo te guías? Por ti, por tus palabras. Por fe. Fe de que no lo voy a desviar, ¿verdad? Fe de que no lo voy a poner en peligro, ¿verdad? Gracias, hermano Freddy. Puede sentarse. Pues piense en su rutina. Si usted fuera ciego, imagínese que en un instante pierde su facultad y ya no puede ver. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo cambiaría su vida? Nosotros tenemos la habilidad de haber visto, pero el hermano, le digo hermano porque se convirtió en hermano al final de la historia. Bartimeo, él nació ciego. Él no tenía la habilidad de poder ver. Hasta ese momento él nunca había visto. Imagínate las limitaciones que usted puede tener al ser ciego. De no poder leer, ¿verdad? De no poder escribir, quizás. Ese sería un impedimento bastante grande para mí, por ejemplo. Pero hay algunas personas que hoy en día son ciegos y aún así ellos pueden leer, ellos pueden educarse, porque existe un lenguaje para los ciegos que se llama Braille, que es a través del tacto, ¿verdad? También existe, que yo soy un fanático de esto, audiolibros, que una persona lee el libro y usted lo va oyendo. En mi caso yo lo oigo en el carro mientras voy atravesando, no sé, alguna distancia, voy escuchando algún libro. Hay un pastor bastante famoso que es el pastor Barry Black. Él es adventista del séptimo día. Él fue capellán él fue un admiral en el Navy, pero también fue capellán del Senado, me parece. Y él es muy famoso porque él dice que él lee la Biblia por lo menos 3 veces por año, pero a través del audio. Él, a través que va viajando por avión o que va viajando por algún lado, él pone su Biblia en audio y lo va repitiendo y lo va escuchando. Así que 3 veces al año, él hace el año bíblico 3 veces en un año. Así que quizás esa limitación hoy en día se puede sobrellevar, ¿verdad? El no poder leer o escribir. Bueno, está bien. Pero ¿qué tal otras cosas? ¿Qué tal vestirse uno mismo? ¿Verdad? ¿Qué garantía tiene de que usted se va a vestir bien? O que los colores van a hacer pareja, ¿verdad? ¿Qué garantía tiene usted de que si alguien le dice este es un traje negro, que realmente sea negro y que no sea rojo con rayas amarillas, ¿verdad? No tiene ninguna garantía, es un poquito difícil vestirse, pero por lo menos se vistió, ¿no? El ciego se puede vestir, ¿verdad? Así que bueno, ya sobrellevamos esa limitación. Pero ¿qué tal comer? ¿Cómo sabería quizás dónde queda la comida en relación a usted, ¿verdad? ¿Queda lejos, queda cerca? ¿Dónde queda el arroz? ¿Dónde queda el pollo? ¿Dónde queda su boca? ¿Cómo comería? Un poquito dificultoso, ¿no? Pienso. ¿Qué tal andar en la calle? Bueno, existen los bastones, ¿verdad? Pero ¿qué garantía tienes de que siempre vas a tener los mismos, o sea que siempre vas a tener el mismo perro cruzar al mismo tiempo, cada día, a cada hora? No tiene garantía. Todos los días es una rutina distinta. Por más que lleves el mismo camino, las cosas cambian, ¿verdad? El viento cambia, quizás un día el paso queda liso porque llovió, o sería un poquito difícil andar por la calle, ¿verdad? Definitivamente, ser ciego no es fácil. Me lo imagino, no se lo digo por experiencia, pero me imagino que ser ciego no es fácil. Y en este caso, Bartimeo era ciego, según dice el libro de Marcos, era ciego y había nacido ciego, nunca había visto. ¿Y cómo sabía que Jesús venía? Pues la gente clamaba, dice el versículo 47, cuando él oyó que
que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por lo menos él tenía la habilidad de oír, ¿verdad? No podía ver, pero podía oír. ¿Y qué sabía de Jesús? O sea, la gente le decían que venía Jesús, pero ¿quién era Jesús? Él tenía que haber sabido quién era Jesús para poder gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No solo había escuchado de Jesús, sino él sabía plenamente quién era Jesús, porque él le llamó no solamente Jesús, sino también hijo de David. O sea que él sabía quién era Jesús, de qué linaje venía. Cuando nosotros decimos en la práctica existe, cuando en la Biblia, cuando alguien dice hijo de fulano, en ciertos casos sí. Por ejemplo, Pedro era hijo de Jonás, ¿verdad? Pero en ciertos casos era por descendencia. Muchos de los israelitas decían que eran hijos de Abraham. No eran literalmente de hijos de Abraham, pero descendían del linaje de Abraham. Entonces, en este caso, cuando Barrabás dice Jesús, hijo de David, él sabía que él descendía de David. Entonces, de repente, él estaba mendigando y escucha que viene Jesús Nazareno. Un hombre que él sabía que hacía milagros, ¿verdad? Porque si no sabía eso, ¿qué razón tenía de llamarlo? De llamar su atención. Él estaba a la orilla del camino esperando que alguien con compasión le pudiese ayudar. Pero al saber que era Jesús, pues él le dio una esperanza de que por fin alguien le podía ayudar. En el pasado, él, al estar al lado del camino, él dependía mucho de que quizás alguien me ayude, quizás alguien no, quizás alguien me dé algo, quizás pase hambre, quizás alguien tenga pena de mí o tenga que me valore de tal manera que me ayude. Pero en este caso, él, sabiendo que Jesús venía, tuvo la esperanza de que allí él tendría algo, no sabía exactamente qué, pero algo mejor. En este versículo pasan varias cosas que nos llaman la atención. Primeramente voy a comenzar con el versículo 47. En el versículo 47, cuando llegaron los discípulos a Jericó, ¿verdad? Muchos de las personas que estaban alrededor de él sabían quién era, sabía que él estaba allí. Sin embargo, cuando él comenzó a gritar, lo reprendieron. Dice el versículo 48, muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún mucho más. Ellos sabían quién era porque él siempre estaba allí. Él no tenía hogar. Él no tenía dónde estar. No, él vivía de las limosnas, de la gratitud de las personas. A esa altura él sabía o había habido escuchar de Jesús, pero nunca lo había visto, pues era ciego. Él nunca había visto los milagros, solamente había escuchado de ellos. Y el bullicio del cortejo que venía tras Jesús le decía que estaba en presencia de algo especial. A medida que se acercaba a Jesús, él sabía que Jesús estaba más y más cerca a él. Él a todo pulmón gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él tenía fe de que Jesús lo iba a ayudar. Pero ¿qué pasó? No pasó nada. Y como no pasó nada, pues él agarró todas sus pertenencias, todos sus trapos, él los juntó y se levantó y gritó aún más, con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 48 nosotros nos damos cuenta que muchos lo reprendieron y le dijeron que se callase, pero él no les hizo caso. En vez de quedar callado, en vez de dejar que Jesús pase por al lado, él gritó aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿quién era Bartimeo? ¿Y por qué debía hacerle caso a Jesús? Jesús podía haberle pasado por el lado y podría ignorarlo, lo podía haber callado o lo podía haber rechazado como los estaba haciendo los demás.
¿qué importancia tenía Bartimeo? ¿Por qué Jesús paró a hacerle caso a Bartimeo? Según las personas que estaban ahí, Bartimeo no era nadie. Por eso es que lo hicieron callar. Si Bartimeo fuera el rey de Israel o el rey de Judea o una persona con influencia, algún sacerdote o algún ministro de la palabra, no lo hubiesen mandado a callar. Al contrario, quizás se lo hubiesen llevado a presentar a Jesús. Pero en este caso, como lo mandaron a callar, nos damos cuenta que Bartimeo no era nadie, era una persona que era menospreciada por la sociedad. Era alguien que andaba andando por el camino con sus limitaciones, con sus sin nada para ofrecerle a los demás. Él era el que recibía ayuda de los demás. Él no le daba ayuda a nadie porque él no tenía con qué dar, no tenía nada para ofrecer. Era inválido, era impotente, era rechazado por el mundo. Y como nosotros podemos ver en el versículo 48, la reacción de la multitud era como que si él fuese un intruso, como que él estaba deteniendo la llegada de una persona importante, como que él estaba slowing down o atrasando la llegada de Jesús a Jericó. Entonces, al reprender a ese intruso, entre comillas, y tratar de dejar de que él grite, la reacción del pueblo era como que si él estaba molestando a Jesús, como que si era una molestia para el maestro. Y lo que sucede es que la multitud no sabía quién era Jesús. La multitud no sabía que Jesús no le importaba eso. Jesús era una persona de un corazón que él amaba a las personas y él no lo reprendió, él no le hizo callar, sino él se acercó a él y él lo fue a buscar, porque a Jesús no le importa cuán debilitado estemos nosotros, a Jesús no le importa cuán impotente estés, a Jesús no le importa cuál es tu invalidez. Jesús te viene a buscar. Y en este caso, Jesús trató a Bartimeo como la niña de sus ojos. Y una cosa que Jesús tiene es el corazón de su Padre. Y su Padre, nuestro Dios, nos quiere a todos. Y por eso es que Él dio a su Hijo para vida nuestra. Y en este caso, estamos como a una semana de la muerte de Jesús. Jesús, en este momento, le queda como más o menos una semana, le quedan días de vida. Sin embargo, Jesús dio tiempo para escuchar a Bartimeo. La reacción de Cristo fue previsible. Nosotros sabemos que Jesús en otras ocasiones, Él ha tratado a las personas con cortesía, Él ha escuchado los problemas, Él se ha hecho amigo de las personas, uno de sus discípulos fue un recolector de impuestos, Él se reunía con gentes pecadoras. Nosotros sabemos que Jesús le iba a hacer caso a Bartimeo. Nosotros como cristianos sabemos quién es Jesús y sabemos que la respuesta de Jesús fue conforme a como Él siempre actúa, ¿verdad? Con amor, con cortesía, con mansedumbre. Pero la pregunta que le hace a Bartimeo es un poco rara y un poco extraña. Jesús le dice, ¿qué quiere que te haga? Si yo me pongo a frente de Bartimeo, para mí la respuesta es obvia. Él quiere la vista, ¿no? Sería obvio para cualquier persona, pienso yo. Lo que él necesita más que cualquier otra cosa es la vista. Entonces, si lo que es más importante para él, según mi criterio, ¿por qué le pregunta qué quieres que te haga? ¿Por qué no le da la vista? ¿Por qué él no asume que lo que quiere es la vista? Y la razón por la cual él le pregunta es porque no era tan fácil. Es que Bartimeo era un pecador como lo somos nosotros. Y él tenía tantos problemas. Él no tenía casa, ¿verdad? Ese era un problema. Él no tenía la habilidad de poder trabajar porque era ciego. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Él no tenía referencias para trabajo. Él no tenía dinero para poderse comprar un lugar donde vivir. Él tenía una serie de problemas. Además, problemas espirituales. Él era un pecador. Así que Jesús, al preguntarle qué quiere que te haga, de todos los problemas que él tiene,
¿cuál quiere que yo te resuelva? Es lo que le está diciendo Jesús. Yo lo veo un poco como difícil de, ¿por qué preguntar esta pregunta? ¿Por qué no solamente sanarle la vista? Porque la vista para mí es la raíz de todos los problemas, ¿verdad? Porque con la vista uno puede ver lo que está haciendo, puede comer, ¿ve? Puede caminar, puede trabajar, puede hacer muchas cosas con la vista. Para mí es la raíz de todos los problemas, pero para Jesús no lo era. Bartimeo sabía quién era Jesús. Y además de saber quién era Jesús, él tenía fe en que Jesús le podía sanar, que Jesús le podría cubrir todas sus necesidades. Y ahora, ya que él era ciego, lo que él más quería, lo que más le importaba a Bartimeo, era recobrar la vista. Y por lo tanto, cuando el Señor le pregunta en el versículo 51, ¿qué quiere que te haga? Bartimeo entonces responde, yo quiero ver. Estando en esa multitud, yo creo que al preguntarle esa pregunta le hubiese dado un poco de gracia a la gente. Como que no es obvio Jesús lo que él necesita. ¿Por qué le preguntas? Imagino que diferente gente debe haber cubierto su rostro para no burlarse, o quizás criticar a Jesús por no haberle sanado nomás. Pero de la manera que le preguntó era a Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Era una pregunta tan íntima que solo Bartimeo podría contestar qué es lo que realmente él tenía o cuál era la necesidad de su corazón. Nosotros a veces aparentamos que tenemos diferentes problemas, o a veces sí tenemos muchos problemas, pero ¿cuál es el que te molesta? ¿Cuál es el que está en tu corazón? ¿Cuál es el que más anhelo tienes o más quieres que Jesús te resuelva? Si nosotros seguimos leyendo y seguimos estudiando esta historia, nos damos cuenta que esta historia se registra en 3 diferentes libros, ¿verdad? La misma historia, el mismo cuento, se encuentra en 3 diferentes libros. Sin embargo, ninguno de los 3 cuenta lo que sucedió después. ¿Cuál fue la vida de Bartimeo? Lo único que nosotros sabemos es que cuando Bartimeo le dijo a Jesús, Raboni, que recobra la vista, como respuesta a ¿qué quieres que haga por ti? En el versículo 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. O sea que Bartimeo decidió seguir a Jesús. No sabemos más de él. No sabemos qué le pasó, qué de su vida. No sabemos qué situaciones hubiese sobrepasado o si él estuvo a los pies de Jesús cuando lo crucificaron. No sabemos qué fue lo que vio. Sin embargo, lo que sí sabemos es que él recobró la vista. Y no sé si ustedes saben esto, pero cuando una persona sufre de la vista, cuando una persona tiene problemas de la vista, cuando alguien tiene cirugía de, por ejemplo, cataratas o algo así por el estilo, que pasan de un estado de no ver o ver poco o ver con dificultad a un estado de ver bien, es mucho influjo lo que le entra al ojo. Es mucha información que hasta como que da mareos, a veces como que la luz te molesta los ojos. Y no sé si ustedes en alguna ocasión, quizás los que tienen problemas de vista, cuando le dan anteojos nuevos o una prescripción nueva, como que te da un medio mareo y no puedes usar los lentes por cierto tiempo, tienes que descansar los ojos y acostumbrarte a la nueva vista que has recibido. Pues ese fue el mismo problema de Bartimeo. Imagínense, ¿verdad? Una persona que nunca vio y que de pronto lo ve todo. Es mucho influjo de información, de luz, y debe haber sido un caos para Bartimeo. O sea, por lo menos al instante. Bartimeo, además de recobrar la vista, imagínense una persona que ahora
puede ver. Una persona que antes dependía de las limosnas, de la gratitud de las personas, de la bondad de la gente, ahora que tiene vista, ¿quién lo va a ayudar? Porque una persona que tiene la habilidad de trabajar no recibe ayuda, ¿verdad? Por lo general, no existe ayuda para las personas que tienen todas esas facultades. En ese tiempo no existía el sistema de Social Security o no existía los sistemas como hay hoy para los incapacitados. Así que Bartimeo ha de haber tenido una vida bastante difícil. Si él vivía en la calle, probablemente él todavía vivía en la calle porque no tenía hogar. Tenía la vista, pero no tenía hogar. Tal vez por eso todos los veían con cierto la palabra se me escapa, pero como con pena. Alguien lo tenían que haber visto con pena. Y quizás por eso es que Jesús lo ayudó. Sin embargo, al preguntarle ¿qué quieres que te haga?, la intimidad de la pregunta muestra que había mucho más que debía ser curado en Bartimeo que solo la vista. Cristo quería saber si él aguantaría una vida nueva. Y él demostró que sí, porque él siguió a Jesús por su camino. Decidió no solo quedarse con el milagro, sino decidió seguir a Jesús a pesar del milagro. En esta historia nosotros tenemos muchas lecciones obvias, ¿verdad? La perseverancia de Bartimeo, aunque lo hicieron que se callase, él aún así, él decidió seguir, insistir y buscar ayuda de Jesús. Puede ser una lección para nosotros. Nosotros podemos hablar de cómo la multitud a veces entorpece nuestro camino. A veces nosotros tenemos la fe, como la tenía Bartimeo, pero a veces nuestra fe es callada por los demás, los que nos mandan a callar, los que se nos meten en el camino. A veces las personas, nuestros propios hermanos, como en varios casos, o nuestros familiares o las personas que están más cerca de nosotros, son los que impiden nuestro avance. Nosotros a veces necesitamos pasar con fuerza y valor como hizo Bartimeo y buscar cómo alcanzar el blanco. Y podemos perseverar si nosotros tenemos esa fe que tenía Bartimeo. Pero hay algo más profundo, que no es solamente la perseverancia de Bartimeo, sino lo más profundo para nosotros entender es ¿de veras quieres ver cambios en tu vida como lo quiso Bartimeo? Porque a veces nosotros oramos por ciertas cosas. A veces nosotros pedimos cosas, pero a veces pedimos, pero sin fe. Y no esperamos que Dios conteste nuestra oración. O a veces nosotros tenemos fe en algo que realmente no es para nuestro bien. Y nosotros le insistimos a Dios y queremos, y Dios aparentemente no nos contesta porque no es para nuestro bien. A veces nosotros somos ciegos espiritualmente. A veces nosotros no vemos lo que Dios quiere para nosotros. Y esa es la real lección para nosotros. Nosotros tenemos que sobrellevar nuestra ceguera espiritual. Pero ¿qué cosa es ceguera espiritual? Jesús nos da varios ejemplos de esto en este mismo capítulo. En el libro de Marcos, en el versículo 13, nosotros encontramos que leo, y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Venían los niños a buscar a Jesús, pero los propios discípulos de Jesús fueron los que los estaban echando para atrás. Ese es un ejemplo de ceguera espiritual. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de estos son el reino de los cielos. A veces nosotros, tratando de ayudar a Jesús, porque los discípulos pensaban que estaban ayudando a Jesús. Los discípulos pensaban que los niños le estaban estorbando el ministerio de Jesús. Y a veces nosotros, tratando de ayudar a Jesús, nos ponemos en el camino de Jesús. Ese es un ejemplo de ceguera espiritual.
En el mismo capítulo, en el versículo 17, unos versículos después, el joven rico, leo, cuando salía para seguir su camino, vino otro corriendo y arrodillándose ante él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta persona vino corriendo hacia Jesús, se postró de rodillas a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Esta persona a veces somos tú y yo, que nosotros vamos corriendo a Jesús buscando la vida eterna y con sinceridad nosotros queremos ganar la vida eterna. Pero la respuesta que le dio Jesús le dijo, ¿por qué me llaman? Bueno, nadie es bueno sino solo... se me escapó. Pero ustedes saben la historia del joven rico. El joven rico, él había seguido todos los mandamientos desde su niñez. Era el cristiano perfecto, ¿verdad? Él seguía todos los mandamientos, él hacía todas las cosas, él diezmaba, él ofrendaba, él hacía todo según las normas de la iglesia, según lo que decían los 10 mandamientos. Y Jesús le dijo, solo una cosa te falta. Le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Esta persona fue corriendo hacia Jesús, se arrodilló a los pies de Jesús y sinceramente quería ganarse la vida eterna. Pero cuando él supo, cuando Jesús le dijo qué es lo que le iba a costar a él decidió no, mejor no. Eso es un ejemplo de ceguera espiritual, porque él no ve más allá de lo que tiene, no ve más allá de lo que puede conseguir, ve solamente lo que él tiene que soltar. Y a veces somos nosotros esa persona. A veces nosotros queremos ganarnos la vida eterna, pero cuando nos damos cuenta del costo, ya no nos interesa, ya no queremos. Y el último ejemplo de la ceguera espiritual que les quiero dejar son los hijos del trueno. ¿Quiénes son los hijos del trueno? Eran 2 discípulos de Jesús. Eran 2 de los más cercanos de Jesús. Uno incluso escribió varios libros de la Biblia. Al que me refiero son a Jacobo y Juan. Juan no el Bautista, sino Juan el discípulo amado, porque hay varios Juanes en la Biblia. Me refiero a Juan el discípulo amado. En el versículo 35 del capítulo 10 de Marcos dice, y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. A veces nosotros somos los hijos del trueno. A veces nosotros le decimos, Jesús, Dios, Padre, contéstame esta oración, haga lo que yo te pido. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. La petición de ellos era sincera. Esto era lo que ellos querían. Y en muchos casos nosotros tenemos una oración o petición sincera. Nosotros le decimos a Cristo Jesús, Jesús, concédenos X o concédenos Y. Pero Jesús le contestó, no sabéis lo que pedís. En muchos de nuestros casos, nosotros no sabemos exactamente lo que estamos pidiendo. Nosotros no sabemos que lo que estamos pidiendo no es para nuestro bien, o no es el propósito de Dios en nuestra vida. A veces nosotros lo que pedimos no es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Jesús le estaba diciendo a ellos, ¿ustedes son capaces de sufrir lo que yo voy a sufrir? La respuesta de ellos y ellos dijeron, podemos. O sea que ellos decidieron que ellos sí, lo que Cristo va a sufrir, nosotros lo podemos hacerlo también. A veces nosotros creemos, que nosotros somos capaces de sufrir lo que sufrió Jesús, o hacer lo que Jesús nos pide. Y en el caso de ellos, Jacobo fue un mártir y sí sufrió lo que sufrió Jesús. Pero a veces no sabemos lo que estamos diciendo realmente. Y en este caso, la ceguedad de ellos era pedir un puesto elevado. Ellos querían ser elevados sobre sus hermanos, los otros discípulos. Y en algunos de nuestros casos, nosotros con nuestro propio egoísmo somos ciegos. Y no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. La pregunta para ti en esta ocasión es, ¿cuál es tu ceguera? ¿Cuál es mi ceguera? ¿Qué es lo que me impide a mí
llegar hacia Jesús? ¿Qué es lo que me impide arrodillarme ante Jesús? ¿Qué es lo que me impide aceptar las bendiciones que Jesús tiene para mí? ¿Qué es lo que me impide el reino de los cielos? El milagro es fácil de realizar. En un instante Dios le dio a Bartimeo la vista. La Biblia recuenta que en el versículo 51, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Fue instantáneo. El milagro fue fácil. Jesús no tuvo que hacer nada. Lo único que Él te pregunta a ti, o lo único que Él te pide a ti, es qué quiere que Él haga por ti. ¿Qué quiere que haga por mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti en esta tarde? En ciertas ocasiones nosotros vivimos la vida pidiendo. Pero quiero hacerle una pregunta un poco difícil y quiero que respondan con sinceridad, en el fondo de su corazón, no necesariamente a voz alta. ¿Usted realmente está dispuesto para recibir la bendición de Dios? ¿Usted realmente pide lo que quiere? ¿Y usted realmente tiene la fe suficiente para seguir a Jesús en su camino? ¿Qué quiere que Dios haga por usted? A continuación, el himno final. Perdón, la oración. Gracias, Padre, porque siempre eres bueno con nosotros. Y a pesar de nuestras buenas intenciones, a veces nosotros somos ciegos. Señor, quítanos lo que nos impide de llegar a ti. Danos la fe y la perseverancia de Bartimeo para poder ver. Bendícenos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.